Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición del Foro de Expertos en Accesibilidad e Innovación, rediseñando nuestra sociedad, que la Fundación ONCE ha puesto en marcha con la colaboración del Real Patronato sobre Discapacidad. Muchísimas gracias a todos los asistentes por compartir este espacio, que como siempre os digo es un espacio de todos, en donde podéis tener la oportunidad de realizar vuestras aportaciones, vuestras sugerencias, establecer contacto a posteriori con nosotros, ya sabéis dónde estamos. Y sí que antes de empezar me gustaría recordaros las preferencias de accesibilidad que nos ofrece nuestra plataforma Zoom. En primer lugar, si necesitáis ayuda con el subtitulado, en la parte inferior de la pantalla verás junto al icono de preguntas y respuestas los subtítulos que los activaréis dándole al desplegable. Automáticamente saldrán en la pantalla. En cuanto a lengua de signos española, si también necesitas los intérpretes, pon la pantalla completa y desplaza o minimiza la ventana flotante con los panelistas para poder visualizar todo el conversatorio correctamente. A través también está disponible el apartado de preguntas y respuestas para poder realizar las preguntas a nuestros ponentes, y al final tendremos un rato para poder responderlas en directo. También recordaros que este evento se retransmite de manera en directo por YouTube, y una vez finalizado se podrá ver dentro de un par de días, una vez editado en el canal de Fundación ONCE de YouTube. Como os decía, bueno, hoy vamos a hablar de vivienda. Vamos a acabar un bloque que llamamos un bloque de encuentros en los que hemos hablado de ciudades, hemos hablado de transporte. Hoy vamos a cerrar con vivienda, y en todos ellos hemos hablado un poquito de accesibilidad, ¿no? Hoy queremos hablar de cómo se va a tener que redimensionar o repensar o replantear nuestras viviendas, ese espacio más seguro, ¿no? Y donde nos debemos sentir más protegidos. Vemos que las viviendas, hablando del ámbito arquitectónico, seguramente sea la primera manifestación en el ámbito arquitectónico que existió en nuestra historia, ¿no? Como seres humanos avanzados, que era la propia cueva, ¿no? Las cavernas en las que nuestros antepasados prehistóricos se albergaban y se protegían de las piedras, de las inclemencias del tiempo, etc. Como decía, la vivienda es ese reducto donde cada persona encuentra su refugio ante cualquier tipo de invasión o de ataque. Prueba de ellos, pues bueno, hemos estado confinados todos, ¿no? Protegiéndonos del ataque ese brutal que hemos tenido con el coronavirus. Es ese espacio en el que las personas nos debemos sentir protegidas y aisladas, pero ¿están realmente preparadas las viviendas para asumir las nuevas funciones que se le imponen ante este tipo de situaciones? La vivienda se le ha dado como más jornada laboral a la vivienda para actuar como tal, ¿no? Ahora tenemos que estar mucho más tiempo en nuestras viviendas, por no deciros ya durante el confinamiento, en el que prácticamente estaban a 24 horas realizando esa función, ¿no? La falta de polivalencia en las viviendas actuales, en muchos de los casos provocada por las propias limitaciones dimensionales de las mismas, hace que claramente no estén preparadas para este tipo de situaciones y para muchas otras que puedan surgir, ¿no? Quien ha tenido que habilitar un rincón de su casa donde resguardarse para teletrabajar mientras los niños jugaban o hacían sus deberes del colegio. Yo personalmente me he tenido que estar 4 meses encerrado en la cocina de mi casa, una cocina que os puedo asegurar que poco tiene que ver con esas cocinas de las mansiones americanas a las que estamos tan acostumbrados a ver en las series. ¿Quién ha tenido que redistribuir internamente los espacios de su vivienda para moldearse a esta situación, ¿no? Las propias viviendas deberán plantearse como espacios multifuncionales, polivalentes, que permitan adaptarse a las necesidades de las personas que la habitan, sea temporal o sea de manera permanente, motivado por una limitación de sus habilidades o por una limitación de movimientos como el confinamiento o por su propio proceso de envejecimiento que a todos nos va a tocar afrontar. Como decía, vamos a hablar de la flexibilidad o adaptabilidad de la arquitectura a las nuevas formas de vida, a la adaptación al fenómeno del teletrabajo, la adaptación a los distintos tipos de familia que puede haber o que pueden surgir, ¿no? A muchos, no sé si a muchos de los que estamos aquí asistiendo estaban esperando un hijo y le han salido 3 de golpe. Pues eso también nos tiene que resolucionar nuestra vivienda a esas adaptaciones, y en esa línea de sostenibilidad no tener que defenestrar nuestra vivienda que la hemos comprado, la hemos adquirido como un sueño, y que la tengamos que dejar de lado por esa nueva situación de la familia, al envejecimiento activo de la población, a la discapacidad sobrevenida, a los nuevos modelos de vivienda como el cohousing que se está poniendo tan de moda, como decía, a la discapacidad y a las necesidades especiales.
Para hablar de todo esto, contamos con tres profesionales que en su día a día trabajan pensando siempre en las necesidades de las personas en diferentes ámbitos de actividad. Y sin más dilación, me gustaría presentar el primero de nuestros invitados. Él es Jesús Otoca. Jesús lleva más de 18 años trabajando en la industria del diseño y de la innovación, y ayudando a empresas y entidades a identificar oportunidades y convertirlas en nuevos productos, servicios y experiencias. Como perfil multidisciplinar ha tenido el privilegio de resolver muchos retos y liderar equipos en diferentes dominios del diseño, desde la investigación hasta la experiencia de usuario, programas de formación, proyectos de innovación, etcétera, ¿no? Realmente preocupado por entender las necesidades de las personas y las organizaciones y ayudar a traducirlas en áreas de oportunidad que orienten a la ideación de soluciones, ¿no? De Designit Madrid, empresa en la que desempeña su labor como director estratégico de diseño, llevaron a cabo en pleno confinamiento un estudio, ¿no? Un estudio titulado Redescubriendo nuestro hogar, todo lo que hemos aprendido de los consumidores y retos para el tiempo post-COVID, cuyo objetivo era entender el impacto que han vivido las personas en sus hogares y conectarlo con las oportunidades para las compañías de productos y servicios y para los profesionales del diseño. Jesús, tú tienes la palabra para compartir con la audiencia las principales conclusiones del mismo en forma de oportunidades, de retos, en lo que tú consideres. Cuando quieras, Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Súper agradecido por la invitación. Como tú bien decías, casi yo creo que vamos a hablar de hogares y de viviendas. Contar que justo yo no soy arquitecto, soy, como bien decías, investigador y diseñador. Y bueno, desde nuestra compañía, en mi día a día, lo que nosotros hacemos, siempre que arrancamos cualquier trabajo, es tratar de entender las necesidades y las expectativas de la gente, ¿no? Así que, como tú bien decías, cuando allá por marzo, abril, se nos sobrevino la situación esta del confinamiento domiciliario, la verdad es que no quisimos dejar pasar la oportunidad de entender qué estaba pasando, ¿no? Cómo iba a afectar cómo estaba afectando esto a las personas. Y no tanto por tratar de explicar lo que estaban viviendo, sino, nunca mejor dicho, sino por tratar de comprender cuáles de esos hábitos creíamos que tenían más potencialidad de quedarse, ¿no? Esto que llamamos hábitos emergentes, ¿no? Esas cosas nuevas, esas nuevas prácticas que tienen visos de quedarse. Y eso es un poco lo que hicimos, ¿no? Hicimos un estudio por enmarcarlo con 1.000 personas. Y es que, bueno, durante los meses de marzo, abril, estuvimos tratando de entender cómo eran sus nuevos hábitos y sus nuevas prácticas, tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito profesional. Como tú bien decías, hoy lo que traigo aquí un poco son las principales conclusiones del espacio doméstico, diría. Nada, me voy a tratar de ser muy breve, voy a tratar de contar el informe entero, ¿vale? Si alguien tiene interés, pues que me contacte y encantado de trasladárselo. Pero me he traído como las 3-4 conclusiones que yo creo que viendo además, como tú bien decías, la línea que traéis en este foro que habéis hablado de ciudades y transporte puede tener sentido, ¿no? Y más para una conversación como hoy sobre los hogares, ¿no? Lo primero, me gustaría hablar casi como si fuese una historia y una cronología, cómo arrancó todo, ¿no? Y yo diría que fue una situación para todos excepcional, anómala, algo de las cosas que no sucede, solo debería suceder al menos no más de una vez en la vida, ¿no? En un momento dado, como tú bien decías, pasamos a que toda la actividad que antes sucedía fuera empezó a suceder en todos los hogares. Y fundamentalmente dos actividades además que sucedían fuera, como el trabajo y la educación, tuvieron que suceder dentro, ¿no? Como tú bien decías, no estábamos preparados. Yo creo que ninguno estábamos preparados. Yo diría no mentalmente, eso lo seguro, pero tampoco habitacionalmente. Nuestros hogares no estaban preparados para ello. Solo un 10% de las personas que entrevistamos, que encuestamos, habían tenido experiencias previas de trabajo en casa. Con lo cual, de repente, de manera como si fuese una respuesta de emergencia, tuvimos que rápidamente acondicionar nuestros hogares, hacernos con equipamiento, hacernos con mobiliario, adecuar los espacios. Y de alguna manera, eso empezó siempre como una respuesta de supervivencia a un momento muy complicado. Pero según fue avanzando el tiempo y luego además, como estamos viendo cómo está continuando, es cierto que en estudios posteriores que hemos ido haciendo hemos entendido que esta situación, que era como una respuesta que daban las empresas o las personas para poder continuar esa actividad, hay una expectativa de que esto deje de ser una especie como de respuesta de supervivencia a pasar a ser un derecho adquirido o diría una rutina habitual, ¿no? Con lo cual
por decirlo de alguna manera, la remotidad se va a quedar, o es lo que creemos, ¿no? Es lo que esperamos. De hecho, cuando encuestamos a la gente, más de un 70% espera, más del 85%, perdón, espera que esa situación se quede con respecto a su trabajo o respecto a su educación. Con lo cual, un gran reto para las personas que vamos a dedicarnos al diseño de los hogares o de la vida de los hogares va a ser cómo ayudar a integrar esta remotidad dentro de los espacios y las viviendas, ¿no? Continuando, como tú decías, el hogar, y además utilizando casi tus propias palabras, los hogares se llenaron de vida y de actividad, ¿no? Los hogares de repente empezaron, una única habitación de la casa empezó a tener que dar respuesta a muchas actividades durante el día, ¿no? Como tú dices, una habitación se transformaba en cocina, en salón, en comedor, en lugar de trabajo, iba pasando por muchas etapas. Y eso, al principio, derivó en conflicto y tensión para las personas. Y obligó a los convivientes, por no decir únicamente familias, sino también gente que convive, como tú dices, en distintas formas, a negociar, a hablar, a dialogar, a decidir cómo se organizan los espacios, cómo son los tiempos, cómo son las rutinas que suceden allí. Y eso llevó, y tú lo has dicho muy bien, a una situación ya que parece una de las grandes palabras o grandes conceptos del hogar del futuro, sino el actual, que es la multifuncionalidad. Y es verdad que es cierto que ha habido gente que ha tenido hogares, que ha tenido muchas más habitaciones y ha podido destinar habitaciones específicas a ciertas tareas, pero la tónica dominante ha sido que los espacios van a tener que adaptarse a las multitareas. Un mismo espacio da respuesta a muchas actividades, ¿no? Y eso llevó a otro lugar, y es que hubo mucha conversación sobre el hogar. Hubo mucha repensar la funcionalidad del hogar, decidir qué hacíamos, en qué tiempos, de qué manera. Y ahí ocurrieron dos cosas. Por un lado, que muchos usuarios y muchas personas tuvieron que empezar a crear soluciones propias, a dar respuesta propia a sus necesidades, haciendo como adaptaciones, bricolaje, combinando elementos, combinando muebles, combinando cosas por sí mismos para poder dar respuesta a sus necesidades. Y por otro lado, que la casa se convirtió en un objeto de consumo. De repente, de manera inmediata, tuvimos que empezar a hacer compra de productos, compra de mobiliario, compra de nuevos elementos para poder adaptarnos, ¿no? Hubo mucho momento entonces en el que la casa empezó a hacer un centro, se dedicó mucha conversación en el día a día en los hogares a hablar sobre el hogar, sobre cómo estaba configurado, sobre los espacios, las habitaciones, hasta el punto de llevarnos a lugares de redecorar, remodelar, e incluso en algunas situaciones también de cambio de vivienda, ¿no? Gente que empieza a darse cuenta que quizá la vivienda donde vivía no es lo que él espera o lo que ellos esperan de una vivienda, ¿no? Con lo cual, para mí hay otra consecuencia aquí que es empezamos a ser más conscientes de lo que una vivienda significa para nosotros, ¿vale? Y empieza a haber una conversación mayor sobre la vivienda, especialmente en un país como, y nuestro estudio estaba muy centrado en España, en un país como el nuestro donde gran parte de la vida sucede fuera. Y casi por continuar la historia, diría que a partir de aquí podemos empezar a hablar de algunos otros hábitos emergentes que pueden tener sentido, ¿no? Que son interesantes o me resultan como más llamativos. Algunos de ellos, por ejemplo, estos nuevos hábitos o nuevas prácticas, algunos serían, por ejemplo, lo que tiene que ver con el ocio y entretenimiento, donde hay una fuerte aparición del ocio analógico, que estaba más en desuso frente al digital. Un 35% de los hogares que entrevistamos, de alguna manera, habían incorporado durante el confinamiento y durante esas primeras semanas de confinamiento alguna actividad que tenía que ver con lo analógico. Bien sea cocinar, hacer manualidades. Bueno, he dicho cocinar. La cocina se convirtió en uno de los puntos de mayor calor en la casa, ¿no? De mayor actividad, donde concentró más actividad. La decoración, los juegos. El ocio analógico, quizá por cansancio hacia las pantallas y por saturación hacia las pantallas, el ocio analógico empezó a recuperar terreno. Y los hogares van a empezar a tener también esos espacios donde poder realizar ese ocio, ¿no? Los hábitos saludables, también como reacción casi a la situación de preocupación sanitaria que vivíamos, o de emergencia sanitaria, hubo ya un mayor interés en hacer deporte en casa, otra actividad que habitualmente sucede fuera. Entonces, la gente empezó, como tú decías, a combinar, a dejarse espacios, a adquirir equipamiento para hacer deportivo para el hogar, ¿no? Y el deporte empezó también a ocupar otro espacio y una actividad. Y quizá por completar un poco entre los hábitos más interesantes, uno a mí que me parece de los más bonitos que hemos encontrado al hacer el estudio.
Y es que, como tú bien decías, hemos pasado mucho tiempo en casa, ¿no? Y eso yo diría que es cierto que en los primeros momentos generó mucha tensión, mucha fricción entre los convivientes, pero también nos llevó de alguna manera a redescubrir lo íntimo, ¿no? Si lo pensamos muy bien, muchas veces la relación que tenemos en los hogares se reduce a ciertos momentos ocasionales del día y cuando hacemos ocio en familia o con convivientes, siempre sucede fuera de la vivienda, ¿no? Y ahora de repente teníamos oportunidad de recuperar esa intimidad forzada que nos hemos visto de alguna manera envueltos, ¿no? O forzados a tener, pues nos ha hecho de alguna manera revalorizar el tiempo que destinamos para estar con esos convivientes o esas familiares y también adecuar el propio espacio para esa vida otra vez íntima, ¿no? Yo diría el espacio íntimo, ¿no? Como espacio recuperado, ¿no? Entre los hogares. De alguna manera, yo diría que, como gran conclusión a esto, para nosotros lo queremos ver como que ha sido un momento fabuloso para entender qué queremos o para que nosotros tengamos conversación sobre los hogares, entender qué buscamos en ellos, experimentar con soluciones, muchas de ellas se van a quedar en soluciones provisionales y no avanzarán más lejos, otras se convertirán en definitivas, como tú decías, gente que ha comprado adecuados escritorios y luego se queda en esos escritorios, en las habitaciones y empieza ya a pensar si la habitación quiere adquirir otra fórmula, ¿no? Y aunque sí que sabemos que una vez que pase todo esto, muchas viejas rutinas van a volver, lo que sí que yo, como os contaba, creo que la gente no va a renunciar a cierto bienestar que ha adquirido en estos meses. No están dispuestos a renunciar a ello, ¿no? Con lo cual, ese bienestar ganado va a ser uno de los temas que vamos a tener que también ayudar a trabajar. Y como gran conclusión, diría, como pensando ya en las personas, ¿no? Las empresas que son, o la gente que se va a dedicar a pensar en el hogar del futuro o en transformar los hogares en el futuro, diría que tenemos como varios retos. Uno de ellos para mí es muy importante, es acompañar a sus usuarios en diseñar esa versatilidad y multifuncionalidad. Creo que hay que ayudar a dar soluciones que mucha gente, como decíamos, serán más manitas o serán más activos y podrán encontrarlas, pero otros necesitarán ayuda para diseñar esa versatilidad del hogar. La remotidad, como decía, eso se va a quedar, con lo cual tendremos que diseñar las casas pensando en dar cabida a la remotidad en el hogar, tanto trabajo como educación, como ocio. Otras cosas que vimos es que lo digital también tomó fuerte peso en cuanto a la formación, educación y más allá del entretenimiento individual, entretenimiento colectivo. La tecnología va a ser muy importante, luego yo creo que Luis quizá nos contará un poco más, pero la tecnología para mí va a ser muy importante porque va a ser una de las grandes posibilitadoras de este cambio y lo que sí ya diría como humanista que puedo considerarme en algún caso, esto estará muy bien, pero siempre tenemos que hacer todos estos cambios dándole el sentido desde lo que es importante para las personas, para los usuarios. Y a partir de aquí lo que queráis, que yo encantado. Oh, qué interesante. Pues yo creo que todos, ¿no? Todos los que estamos asistiendo, que te hemos escuchado, nos hemos visto reflejados, ¿no? Y nos ha llegado en algún momento muchas imágenes que nos pasaban, así como un déjà vu, ¿no? De muchas imágenes que nos han pasado en esas épocas de confinamiento y que, bueno, que realmente, pues que nos vemos reflejados, ¿no? En ese estudio tan interesante, ¿no? Hablas de tensión, de conviviente. Yo siempre digo que para mí esta situación de confinamiento me ha servido para recuperar a mi hijo pequeño, con el que me llevaba fatal y me odiaba cada vez que lo levantaba por las mañanas. El pobrecillo tiene 3 años, pero después de 4 meses hemos recuperado la amistad y todos los días es un amor, pues vamos, ha sido una recuperación y un descubrimiento magnífico, ¿no? Por eso la parte de las personas es fundamental, ¿no? Y yo creo que es uno de los grandes regalos que nos ha podido, si puede llamarse de alguna manera, dar esta situación, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Y ahora, efectivamente, has planteado los retos que habéis descubierto, cómo se han estado comportando las personas en sus viviendas, y ahora vamos a dar el paso a quienes deberían tomar uno de los actores que van a plantear los cimientos para buscar esas soluciones, ¿no? Y en primer lugar, me gustaría hablar y presentaros a José Luis Esteban Penelas. Eres doctor arquitecto, catedrático de proyectos arquitectónicos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Europea de Madrid. Ha sido profesor y conferenciante en numerosas universidades en todo el mundo, autor de numerosos libros, destacando los que hablan de superlugares y construyendo la ciudad del futuro, hablando de lo importante del espacio público y el proyecto arquitectónico en las megaciudades de hoy y del mañana, ¿no?
Es investigador principal y fundador del laboratorio de investigación AirLab de la Universidad Europea de Madrid, con el que ha realizado numerosos proyectos y master plan internacionales, por ejemplo en Corea y en China, donde se propone una nueva teoría para proyectar megaciudades computacionales, muy en la línea de lo que nos contaba Luis hace 15 días de lo que están desarrollando en el MIT, allá en Boston. Aparte de su actividad profesional como arquitecto en su oficina, taller Infraestructura Creativa, Penelas Architects, donde está pensando siempre en arquitectura y urbanismo, y ha participado en las bienales de arquitectura más prestigiosas a nivel mundial, como la de arquitectura española, de Venecia, de Shanghái, Seúl, Rotterdam, Milán o Hong Kong. Y yo diría, aparte de todo esto, y esto ya es mi punto profesional, más allá del perfil profesional, que para mí José Luis, cada vez que lo oigo hablar, es pasión. Es una persona apasionada y una pasión que transmite sus conversaciones en cómo ve la arquitectura y todas sus ideas y sus innovaciones, y las transmite con pasión, ¿no? Y que realmente el tiempo que he trabajado con él y desde hace mucho tiempo que nos conocemos, son aplicables a la vida misma, ¿no? Al día a día de cada uno. José Luis, te quería preguntar, ¿cuál es tu visión sobre las necesidades de la vivienda actual en este momento pues, que estamos hablando de rediseño, replanteo, redimensionado, y si ha sido el COVID-19 el detonante de esta necesidad de cambio de paradigma de las viviendas, sí, o ya era necesario, aunque no hubiera aparecido en nuestras vidas? Bueno, pues nada, José Luis, ante todo, muchísimas gracias por la invitación, ¿no? Es un placer estar aquí y, sobre todo, intentando difundir. Bueno, yo siempre digo que esto es son oportunidades para poder hablar y reflexionar sobre la arquitectura, sobre el urbanismo, sobre la ciudad y sobre los seres humanos, ¿no? Que realmente cada vez hay como menos ámbitos, ¿no? para poder hacerlo, ¿no? Y efectivamente, igualmente, las veces que hemos trabajado juntos, ha sido un auténtico placer y también debo reconocerte a ti esa pasión mutua, ¿no? O sea, que nos hemos unido dos con un perfil muy, muy similar, ¿no? Bueno, pasión por la arquitectura, además, ¿no? Mira, yo, respondiendo a tu pregunta, bueno, a ver, yo más que una respuesta, si me permite, sería como una reflexión-respuesta, ¿no? Algo así, como un mix, ¿no? Vamos a ver, yo creo, a mí me gustaría comentar esto que voy a decir en varias capas paralelas que luego se van como a intentar conectar, ¿no? Pero yo creo que, efectivamente, ahora mismo, respondiendo a tu pregunta, las viviendas responden. No, radicalmente está claro que no, pero no responden. Antes, bueno, estaban hablando con Luis y es que desde luego estamos viviendo igual desde la época de los romanos, ¿no? Y si me retrotraigo en el tiempo, desde los griegos o desde los egipcios, ¿no? Que realmente el sistema de casas era enormemente similar, ¿no? Tenía sus normativas y demás, ¿no? Entonces, claro, yo me gustaría empezar por una primera capa, que podría ser decir, para poder explicar esto, decir, el futuro ya está aquí, ¿no? Por primera vez en la historia parece ser que el futuro no se adelanta, ¿no? Y esto es curioso, ¿no? Es un tema fascinante, ¿no? Y yo tengo la sensación de que el futuro nos ha adelantado. O sea, de repente, esto que se ha dicho tanto, que en vez hemos habitado por primera vez una distopía, ¿no? Pues es verdad, ¿no? Casi tenemos como el privilegio de haber vivido dentro de la tragedia que ha supuesto esto, por supuesto, ¿no? Todo esto, o la oportunidad, más que el privilegio, de haber participado en una visión absolutamente distópica, negativa y catastrofista, ¿no? Pero por otro lado, de aquí sale como muchas visiones, ¿no? Que voy a intentar positivas, que voy a intentar conectar con lo que tú comentas, ¿no? Por ejemplo, aparte del futuro que ya está aquí, yo lo que sí quería expresar es que la situación que estamos viviendo ahora, que es la época de la sobremodernidad, que decía el antropólogo Marc Augé, que se caracteriza por tres condiciones fundamentales, que es como la compresión de la distancia, la compresión del tiempo y la potenciación del ego, del yo. Efectivamente, esto es lo que ha ocurrido, ¿no? Pero digamos que esta pandemia casi como que las ha potenciado aún más, ¿no? O sea, las distancias se han comprimido mucho más, es verdad. El tiempo también se ha optimizado mucho más y el yo se ha potenciado enormemente, ¿no? No infinitamente más, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el planeta está cambiando y todos, la sociedad, a una velocidad vertiginosa, que ahora lo enlazo con la arquitectura y con la vivienda, ¿no? Con lo cual, eso quiere decir que ahora mismo la situación actual es como intentar acertar una bala
con un arco y una flecha. O sea, es que es literalmente imposible. O sea, o vas con la bala o vas con la flecha. Entonces yo propongo volar con la bala, ¿no? Es decir, ahora mismo, ¿qué ocurre? Que las viviendas son flechas, ¿no? Es un símil bastante simple, pero por otro lado creo que es muy gráfico, ¿no? Porque uno puede visualizarlo. Estamos hablando, voy a hablar de la normativa que está enlazado con lo que tú comentas, la normativa actual que estamos desarrollando o que utilizamos para proyectar viviendas procede de los años 60 en España, ¿no? Es increíble, es como si nosotros fuéramos, no voy a decir casi, pero casi en carruaje, ¿no? ¿Se puede ir en carruaje? Sí. ¿Puede usted viajar de Madrid a París en carruaje? Evidentemente, va a tardar mucho más incómodo, va a llegar hecho polvo, ¿no? Etcétera. ¿Puede usted viajar como en los años 60 en un coche de los años 60? Sí, lo mismo. Entonces, las viviendas están ancladas en aquellos años ya, ¿no? Y entonces, la normativa, que es algo que yo aprovecho estos foros siempre para intentar, de alguna manera, transmitir, ¿no? A ver si llega a las administraciones, no se puede seguir proyectando viviendas. La normativa es tan absolutamente restrictiva que en vez de casas se hacen cajas, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil porque la caja corbuseriana era maravillosa, pero hace un siglo, ¿no? En los años 20, claro, fue como la gran revolución, ¿no? Pero eso ha llevado a que realmente estemos proyectando casas caja, ¿no? Que entonces, claro, dices, pero realmente esto es necesario, ¿no? Claro, si nosotros estamos trabajando en cajas y viviendo en cajas, el límite es tan absolutamente cerrado que prácticamente es imposible. O sea, yo lo que propongo es hacer un cambio radical en la normativa vigente, actual, porque en otros países, que yo he tenido la fortuna de poder trabajar en otros países, y la verdad es que hay mucha más flexibilidad para hacer viviendas, ¿no? En Holanda, en Alemania también, dentro que son muy restrictivas, bueno, digamos ya en China, ¿no? O, por ejemplo, en Corea, ¿no? En Corea hay un tema muy interesante que tiene que ver, por ejemplo, con la vivienda como un bien de consumo, ¿no? Que lo comentabas anteriormente, ¿no? La vivienda es un bien de consumo. Ahí los edificios de viviendas, las nuevas urbanizaciones, tienen una media de 20-25 años. A los 25 años se derriban y se hacen otras. Entonces, esto que desde aquí se ve como algo absolutamente impensable, ¿no? Puesto que uno se compra una vivienda para toda la vida y luego es la herencia, etcétera, y demás, ¿no? Allí no, allí es como un bien de consumo que se utiliza, se queda obsoleto y entonces se replantea hasta la forma del habitar, ¿no? Que es otro de los conceptos que yo quería transmitir. O sea, yo no digo vivir, ¿no? No estoy hablando de vivir en las viviendas, sino del concepto de habitar, ¿no? Habitar a la escala humana, a la escala de las viviendas, a la escala de la ciudad, etcétera, ¿no? La interconexión de las ciudades. Nosotros del grupo del laboratorio, grupo de investigación, como se dice aquí, en el mundo anglosajón, tiene que ver, o sea, estamos trabajando precisamente sobre eso, ¿no? Cómo, entonces trabajamos con ingenieros, sociólogos, artistas, etcétera, pero desde hace ya, bueno, casi 15 años, ¿no? Y en diversas escalas, ¿no? Y entonces proponemos que efectivamente que las viviendas o los espacios, por hablar de espacios, ¿no? En general, ¿no? Y luego lo acotamos a las viviendas, tienen que ser o deberían ser, no digo que tengan que ser, pero parece que deberían ser como los ámbitos de experimentación aplicada a construir unas nuevas viviendas con unos nuevos que implicasen nuevos sistemas de vida a través de, por ejemplo, sistemas computacionales o de otros conceptos como por ejemplo, la densificación. La última teoría en urbanismo es densificar es sostenible, ¿no? Es decir, cuanto más compactes, ¿no? Más tiempo ahorras en desplazamientos, más espacios tienes para zonas verdes, etcétera. Y no digamos ya, que es una realidad, va a ser dentro de poco, cuando empecemos a desplazarnos por las ciudades a través de los sistemas aéreos, ¿no? De los drones, etcétera, que esto era impensable. Pero ya, por ejemplo, el primero que adelantó fue Frank Lloyd Wright en los años 40 del siglo pasado, 50, ya su ciudad Broadacre, ya él se imaginaba esta especie como de objetos voladores, ¿no? Entonces, claro, a mí me parece enormemente interesante porque yo decía, vamos a ver, ¿qué símil puedo poner? Entonces, estaba pensando en el libro de La casa de Adán, el paraíso de profesor Richter, ¿no? Que él se imaginaba que en el paraíso había una casa. Dice, no viene especificado en la Biblia, ¿no? Que efectivamente hubiera una casa, pero yo leo que hay una casa, porque si vivían Adán y Eva en el paraíso, quiere decir que necesitarían coger elementos y por lo tanto necesitarían
necesitarían objetos y esos objetos se tienen que almacenar en armarios. Y si tienes armarios, tienes una habitación, una estancia. Y si tienes una estancia, necesitas otra porque, claro, lógicamente tienes que acompañar. Dice, al final, ¿qué ocurre? Que sale una vivienda, ¿no? Dice, entonces tenían una casa. Entonces yo decía, ¿y cómo sería la casa de Adán en el paraíso ahora en el siglo XXI? Tecnificada, ¿no? Claro, simplemente con este giro es que sería como un proyecto precioso. Dice, ¿cuál sería la casa de Adán ahora, ¿no? Después de la pospandemia, después de utilizar unos nuevos sistemas computacionales, o sea, como si... entonces, Adán se puede decir que fue el primer arquitecto, ¿no? Que, claro, entonces dicen, mira, tenéis los dos, ¿no? Y entonces yo lo que siempre digo, Adán y Eva, si Adán era arquitecto, Eva seguro que también, porque, a ver, una pareja de arquitectos, ¿no? Porque la casa no se la haría solo a Adán, vamos, seguro que no, ¿no? Entonces, bueno, esto Rickenberg no lo dice, pero... Entonces, lo que me parece muy apasionante es que dices, claro, tú imagínate que ahora un Adán tecnificado y computarizado del siglo XXI, ¿qué se diseñaría en el paraíso, ¿no? Pues sería alucinante, ¿no? Y dirías, bueno, pero mira, como vas a tener descendientes, vas a hacer un edificio. ¿Cómo sería ese edificio? Y como vas a ver más, ¿cómo serían esas ciudades, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque yo creo que es necesario, de alguna manera, romper, o sea, buscar un sistema proyectivo abierto y romper los estereotipos que nos coartan la imaginación creativa, ¿no? Si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Yo se lo digo a mis alumnos, si lo podéis soñar, lo podéis hacer. Y entonces, efectivamente, se puede hacer, ¿no? Y otro ejemplo que me venía, ya termino, así un poco en la cabeza, era cuando George Perec, él se imaginaba cómo se podría vivir en una casa o cómo sería el diseño de una casa si en vez de por los espacios se diseñara en función de los tiempos de habitar estos espacios, ¿no? Dice, entonces hacía unas tablas. ¿De cuánto tiempo pasa en el dormitorio? Dice, pues paso 10 horas, ¿no? Más o menos 8. En la cocina, 1. En el salón, como son de invitados, pues paso 2, ¿no? Entonces dice, bueno, realmente, claro, ¿qué pasaría? Sería un salón muy pequeñito, un dormitorio gigantesco, una cocina bastante grande, ¿no? Unos baños enormes, ¿no? Y entonces, claro, sería como otra manera de activar la imaginación. ¿Esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que efectivamente, por supuesto que las viviendas de hoy están absolutamente fuera de orden. Nosotros, de lo que es de lo que se demanda ahora mismo en la sociedad, no solo la presente, sino la futura, para poder habitar, ¿no? Decía Jesús que la vivienda efectivamente es un nuevo bien de consumo. Yo diría que es un bien de metaconsumo, ¿no? Casi como habría que pensar en una metavivienda, del griego, que quiere decir más allá, una vivienda, como todos sabemos, ¿no? Digamos, una vivienda que trascendiera lo que ahora mismo todos, de una manera estereotipada, en general la sociedad entiende por lo que es una casa, porque no se les ha ofrecido la posibilidad de tener otras, ¿no? Y nosotros sí que estamos, por ejemplo, intentando diseñar unos mecanismos o unos prototipos o no, digamos, unos sistemas que pudieran generar cambios en el sistema de habitar, no digo en las casas solo, ¿no? Sino en el sistema de habitar de una manera absolutamente ágil y rápida para que se pudieran transformar, ¿no? Igual que las ciudades, igual que los barrios y demás, ¿no? Bueno, simplemente, o sea, como conclusión, realmente como tal no hay conclusión, pero sí que de alguna manera sí que me interesaba como transmitir la necesidad de que hay que proponer y proyectar, o no, proponer y transmitir que es necesario un nuevo sistema de pensamiento, no solamente derivado de la pandemia, sino que efectivamente derivado de las necesidades que la sociedad actual está demandando y que a lo mejor la pandemia es lo que ha supuesto el mecanismo para activar, ¿no? Muchas gracias. Bueno, te decía, José Luis, que te ha salido tu vena de profesor de proyectos con ese ejercicio de la vivienda del paraíso. ¿Cómo sería esa vivienda del paraíso? La verdad es que me parece espectacular y me ha retrotraído, ¿no?, a nuestra experiencia de la Escuela de Arquitectura. Pero yo aparte yo también pediría que en esas nuevas normativas o que le demos más libertad y más imaginación a las normativas, ¿no?, que permitan adecuarse a lo que realmente, como tú bien decías, necesitamos. Y cuando hablabas de esa propuesta del trabajo de cómo dimensionar los espacios de las viviendas dependiendo del tiempo que gastábamos en cada una de ellas, me la ha puesto votando para marcar gol, para presentar a Luis Alonso y muchas de sus iniciativas,
que aprendí en el curso que hice el verano pasado con el MIT, donde Luis Alonso es doctor y profesor e investigador del City Science Lab del Instituto de Tecnología de Massachusetts, más conocido como el MIT, y en el que, bueno, lleva mucho tiempo ya trabajando en estos retos, ¿no? De tanto para ciudades, pero también para la adecuación de las viviendas, ¿no? Luis, como dentro de todas estas líneas de investigación y trabajo, tu enfoque multidisciplinar dentro del Media Lab, en donde habláis de robótica, de urbanismo, de Big Data, de diseño y construcción de edificios, materiales nuevos, simulación energética, Internet de las cosas, nuevas tecnologías, impacto en redes sociales, inteligencia artificial. Ya lleváis mucho tiempo trabajando en todo esto, ¿no? Pero estas oportunidades de desarrollar nuevos modelos de vivienda lo vamos a tener que afrontar de manera inmediata, ¿no? Por eso ya os decía que vosotros venís ya trabajando hace tiempo en Internet de las cosas, inteligencia artificial, por ejemplo, para potenciar la vida independiente de personas mayores o dependientes. Ahora es ya, ¿no? Como decía José Luis, el futuro nos ha adelantado y igual hay que ponerse las pilas y correr un poquito más, ¿no? Bueno, José Luis, sobre todo es un placer estar aquí otra vez con vosotros. Me siento como en casa y sobre todo también es un placer compartir mesa, ¿no? Con Jesús y con José Luis Penelas, que, bueno, dos maestros y referentes. Tú también, José Luis, o sea, estoy entre maestros en esta mesa y me encuentro genial, ¿no? Pues, por supuesto, yo creo que coincido con lo que han estado comentando José Luis y Jesús, y es que bueno, pues la pandemia parece que nos ha abierto los ojos a algunas cosas que ya estaban sucediendo, ¿no? Si miramos un poco, tal como comentaba José Luis, los romanos ya construían, y yo diría que incluso mejor que nosotros, ¿no? Porque ellos construían para un propósito de su tiempo. Las viviendas respondían a las necesidades de la gente de su tiempo. Incluso esas pequeñas viviendas que no eran tan urbanas, sino que tenían su patio interior, era incluso para tener a la mujer encerrada ahí dentro, ¿no? Y casi no se la viera. Tenía ese filtro donde el hombre podía ver la calle y hablar con otros hombres, ¿no? Pero la mujer no podía. O sea, todo era un mecanismo súper pensado, ¿no? Incluso aunque fuera de forma negativa en este aspecto, ¿no? Para responder a una sociedad y unas necesidades de esa sociedad, ¿no? Fueran buenas o malas, pero estaban respondiendo al ser humano. Desde la cueva que mencionabas también, José Luis, al principio, ¿no? En el que había una diversidad de personas conviviendo en un espacio y lo adecuaban a sus necesidades, hasta básicamente casi la revolución industrial, el ser humano ha vivido en espacios diversos, muy flexibles, no había normativas. Entonces, un poco lo que comentaba Penelas, pues esa normativa, casi cada persona construía su casa según sus necesidades, ¿no? Así que las viviendas han ido respondiendo a las necesidades de la cultura, culturales y sociales constantemente, y de repente... bueno, pues de repente pensamos que la vivienda tenía que responder a unas necesidades globales, lo cual está muy bien, ¿no? Antes del debate has hablado de la máquina de habitar, ¿no? Le Corbusier. Creo que fue un gran avance en muchas cosas porque empezamos a pensar en cuestiones a nivel global. Tenemos que tener muy en cuenta que en esta pandemia hay muchísima población que ha quedado atrás, ¿no? O sea, hay mucha población que no tiene acceso a Wi-Fi, a Internet. Hay mucha población que, si estamos hablando de transformar la cocina en salón, bueno, pues es que hay familias a lo mejor compartiendo un mismo espacio y no solo en América Latina, donde trabajamos con asentamientos informales, o en África, sino incluso en nuestras propias ciudades, ¿no? En España y en Europa y en Estados Unidos también. Entonces, ese espacio que era un espacio que el ser humano modificaba dependiendo de sus necesidades, de repente lo hemos empezado a producir en serie, casi con las mismas necesidades, copiando y pegando de los romanos. Y a día de hoy lo que ocurre es que hay una serie de infraestructuras que han entrado dentro de la vivienda en los últimos 100 años. Prácticamente tenemos que tener en cuenta que el saneamiento entra en las viviendas en 1850, el primer saneamiento. Cosas como el agua caliente, etcétera, 1885, la calefacción. El Internet entra en 1997. En el 2000 es la primera vivienda que tiene algún tipo de sensor en ella. En el 2002 es cuando nuestro grupo de investigación genera la primera vivienda sensorizada.
Y en 2015 es cuando generamos la primera vivienda robótica, ¿no? Una vivienda que, como estáis hablando aquí, tiene una serie de espacios que se pueden transformar de cocina a salón, de salón a dormitorio, de dormitorio a incluso cuarto de baño, ¿no? Entonces, de aquí, en 2015... el MIT Media Lab, en el grupo City Science, generamos una startup que se llama Ori Systems, o sea que ya podéis, incluso ya se están comercializando este tipo de muebles robóticos, de arquitectura robótica, que puede ser el futuro, ¿no? En el que se pueden transformar los espacios de dormitorio a salón, a cocina, a zona de trabajo. Justo hace un par de semanas salió un espacio que se transformaba de salón a zona de trabajo. Pero eso simplemente es la estructura, ¿no? O sea, lo que tenemos aquí es que hay una serie de infraestructuras que han ido llegando a la casa y la infraestructura de sensores va a llegar a las viviendas también para quedarse y para hacernos la vida más sencilla, supuestamente, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que en los últimos, digamos, 50 años ha aparecido el ordenador. El ordenador no tiene un espacio como los libros. Apareció el libro y le hicimos un espacio en la casa, ¿no? La biblioteca de la casa, etcétera. El ordenador, yo estuve mucho tiempo en casa de mis padres trabajando en el salón con el ordenador allí, ¿no? Una cosa que a lo mejor es ahora lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Pero nos hemos ido enfrentando a este futuro que ha llegado ya y no nos hemos adecuado. ¿Por qué? Porque la industria de la arquitectura y de las viviendas es difícil de mover, ¿no? Porque no es solo la normativa de la que hablaba José Luis, que es fundamental, ¿no? Tenemos que empezar a pensar en normativas más flexibles. Yo estuve hace ya 7 u 8 años en el grupo AENOR para viviendas inteligentes, Smart Cities, y era muy difícil cambiar ¿no? la mentalidad de todos nosotros que estábamos en esos grupos de trabajo, porque, bueno, cuando trabajas con la realidad es complicado. Pero lo más interesante es que hay que cambiar esa mentalidad para que podamos adaptar nuestras viviendas a las necesidades de la sociedad de hoy, ¿no? Entonces, la idea de hoy es ¿qué ocurre cuando una vivienda que solía ser una máquina pero tonta, por así decirlo, ¿no? Como la de Le Corbusier, ¿no? No podías hablar con esa vivienda. ¿Qué ocurre cuando le metes una capa de tecnología? Con una serie de datos. ¿Qué ocurre si esos sensores que tienes en la vivienda, de forma no intrusiva, pueden entender tu estado anímico, pueden entender si estás feliz, si estás enfermo, si tienes un problema? Ese tipo de viviendas podrían ayudarnos a cuidar de gente mayor, ¿no? Que es uno de los proyectos que tenemos en el Media Lab, el Blind Eye. También podría ayudarte a decir, oye, te encuentras un poco mal por los sensores que veo, vete al hospital o no te vayas al hospital porque creo que no es algo grave. Nos pueden ayudar también en temas de accesibilidad. Una vivienda robótica con sensores puede ayudar a que la gente tenga accesibilidad a ciertas zonas de la vivienda. Así que la idea es, ¿qué ocurre si un objeto que era inanimado lo volvemos inteligente y nos puede ayudar? Por supuesto, para esto hay que trabajar con datos, hay que trabajar con la seguridad de los datos, hay que tener una educación al ciudadano sobre cómo trabajar con esos datos, qué significa este tipo de seguridad, etcétera. Y por último, lo que hay que hacer es un cambio de la mentalidad de habitar, que yo creo que es lo que José Luis nos estaba diciendo, ¿no? Cuando él habla de la vivienda del paraíso, en el fondo nos está diciendo, igual que durante muchos miles de años el ser humano ha podido construir su propia vivienda, a veces con sus propias manos, para responder a una necesidad social, incluso a su propia necesidad, ahora tenemos más tecnología, más herramientas que nunca para generar estas viviendas. ¿Cómo la quieres vivir, ¿no? Y por desgracia muchas veces no tenemos esa oportunidad porque parece como que el mercado nos obliga, ¿no? Esta es la caja de zapatos donde tú tienes que vivir. Si pensamos un poco, por ejemplo, las viviendas del Viso fueron creadas por la República para responder las necesidades de la clase obrera de ese momento y ahora son artículos de lujo. ¿Qué ha ocurrido? ¿Que ahora las personas necesitan menos espacio o todos han comprado los sistemas de Ori y pueden vivir en espacios más pequeños porque se transforman? ¿O simplemente algo no está funcionando, ¿no? Entonces, desde el grupo City Science lo que estamos intentando es tener gente que normalmente no trabaja junto, ¿no? Como el gobierno, la industria, la academia y los ciudadanos trabajen juntos para cambiar normativa, pero también para que juntos podamos decidir cómo es la vida del futuro, esa forma de habitar del futuro en casas, ciudades y bloques de viviendas más diversos. Si podemos traer
estos espacios robóticos a bloques de viviendas, podríamos tener viviendas diversas donde tenemos gente mayor, gente joven y todo tipo de personas viviendo juntos. Y esa diversidad normalmente es lo que trae ciudades más vibrantes, innovación y sobre todo una estructura social resiliente frente a enfermedades o pandemias, ¿no? Como la que estamos teniendo frente a nosotros. Así que esa es un poco la idea. La tecnología solo es una herramienta para que el ser humano pueda vivir mejor. ¿Qué tipo de sociedad queremos? Queremos una sociedad donde haya gente diversa trabajando juntos, ayudándonos. Si es eso lo que queremos, tenemos las herramientas a día de hoy para hacerlo. El problema es que el mercado es muy resiliente porque lleva miles de años siempre construyendo lo mismo. La legislación también es muy difícil de mover porque igualmente le cuesta ver el futuro, como decía José Luis, y nos toca a nosotros decir, mira, si nos vamos a enfrentar a tener que vivir y trabajar en esta situación, ¿no? Dentro de la casa, estas son nuestras condiciones y como sociedad tenemos que poner nuestras condiciones. Wow, qué interesante, Luis. Un poco, pues igual, en la misma línea que veíamos con las ciudades, ¿no? Todo el trabajo que se hizo en el ámbito urbano. Tuve la oportunidad de conocer a las personas que llevan esta empresa Ori, y la verdad es que me sorprendió, ¿no? Me sorprendió que ahora tú lo pones hubiéramos compartido el vídeo de Ori y parece que, wow, esto se ha hecho porque ha aparecido el COVID, ¿no? Y no, ya se lleva mucho tiempo pensando en esto y efectivamente, luego te quiero hacer una pregunta y a ver cómo lo podemos implementar de manera inmediata. Ahora vamos a hacer otro turno de preguntas, ¿vale? Pero antes sí que me gustaría comentar, no hemos hablado de accesibilidad, he vuelto a conseguir mi reto en todo lo que llamamos de conversación, ¿no? Pero es verdad que el cambio de paradigma que ha provocado el COVID-19, tanto en el plano económico como en el plano social, obviamente va a afectar al sector inmobiliario, que está viendo una oportunidad para acelerar el proceso de transformación hacia un mundo, llamémoslo, más sostenible, ¿no? Y por supuesto, cuando hablamos de sostenible, no podemos olvidar que la accesibilidad, el diseño para todos, es una variable más de esa propia sostenibilidad que ya es exigible a nuestro mundo. Pero tenemos que recordar de que antes de que parezca que ha aparecido el COVID, ya había muchas personas que estaban confinadas, ¿no? En su casa por la interacción entre sus limitaciones físicas, psíquicas, sensoriales y los diseños inadecuados de sus viviendas, lo que provocaba las barreras arquitectónicas. Se encontraban confinadas y no les permitía su desarrollo en el día a día para salir a trabajar, para salir a disfrutar, o a ver a sus familiares, o salir a la calle a hacer las compras o cualquier cosa. Existen numerosos estudios que a día de hoy arrojan datos tan alarmantes como en que poco más que el del 20% de edificios de viviendas disponen de ascensor, lo cual parece todavía totalmente ilógico, ¿no? Y en barrios, obviamente no estamos hablando en barrios nuevos o en nuevos desarrollos urbanos, sino en antiguos espacios, en antiguos barrios de las ciudades donde va a ser más difícil intervenir. Hablábamos de normativas de que las ajustáramos. José Luis, antes lo comentabas, ¿es la accesibilidad o el diseño ad hoc un elemento que se tiene en cuenta en la labor de los arquitectos a la hora de diseñar las viviendas actuales? Debe ser así, por supuesto. Es la oportunidad de venderlo como una estrategia comercial, ¿no? Yo no sé si para venderse como arquitecto por sus trabajos o para utilizarlo como estrategia de marketing, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, vamos, es que no puedo estar más de acuerdo, es que es fundamental. Nosotros, bueno, igual que vosotros, siempre estamos trabajando sobre el tema de la inclusividad, ¿no? Pero no solamente a escala de vivienda, sino a escala ya de ciudad y de barrio y de ciudad, ¿no? Y de planificación, ¿no? Entonces, efectivamente, es muy importante porque desde hace ya, no sé, es decir, que de la primera propuesta que hicimos para un master plan en Corea, que era una ciudad de 35 kilómetros por 35 kilómetros, ¿no? Que era para Corea y demás. Entonces, realmente, nosotros ya, esto es cierto, ¿no? Ya planteamos, pero que era no por, no sé, digamos, no porque de alguna manera la normativa, ¿no? O nos obligara a ello, ¿no? O en cualquier otro proyecto, sino que era absolutamente evidente, ¿no? Digamos, eso que yo he aprendido también tanto con vosotros, ¿no? Digamos, unos espacios para todos, ciudades para todos, efectivamente, para todas las ciudades absolutamente inclusivas, viviendas absolutamente inclusivas, claro, por supuesto que sí. Pero es que eso tiene que ser, incluso, que es un tema también que yo estoy siempre intentando impulsar, ¿no? Tiene que estar desde el punto de vista incluso ya incluido en los propios sistemas
programas de docencia de arquitectura, ¿no? O sea, me parece fundamental. O sea, no solamente como, dice, bueno, y dentro de esta asignatura, por ejemplo, en proyectos arquitectónicos, pues los profesores que tengan un apartado, usen un apartado de un subapartado de otro, ¿no? Que hable de accesibilidad. No, es que es fundamental, porque además te puede abrir unas posibilidades de diseño increíbles, ¿no? O sea, por ejemplo, esto relacionándolo con los materiales, ¿no? O sea, los materiales que ahora se pueden... nos permite la tecnología, un poco como decía Luis, ¿no? Que la tecnología ahora mismo nos permite soñar algo que se puede construir casi de manera inmediata, ¿no? Y claro, eso nos llevaría a cambiar la forma de las viviendas, la forma de la caja, incluso viviendas que fueran de forma mutable y cambiante, según las necesidades, ¿no? Incluso psicológicas del ser humano. Nosotros estamos trabajando en eso también, ¿no? Del que lo habite. Esto que lo puedes ver como algo absolutamente quimérico es que no lo es, ¿no? Es que es el siguiente paso, ¿no? Imagínate que bello sería tener una casa que tú la pudieras ir cambiando de forma, ¿no? Que no es tan complicado, ¿eh? De hecho, ahora, digo, los nuevos se está estudiando en aviación, etcétera, en otras disciplinas. De ahí la insistencia en trabajar siempre de esa manera transversal. Y, por supuesto, respondiendo como conclusión a tu pregunta, claro, es que es fundamental. Vamos, es una herramienta, no herramienta, sino, para ser más preciso, es una de las partidas y de los condicionantes fundamentales a la hora de diseñar cualquier espacio arquitectónico, urbanístico, cualquier objeto, etcétera, ¿no? Tenemos que olvidar, ¿no? Desde echándonos ahí un cable a los arquitectos, ¿no? Olvidar contemplar la accesibilidad como cumplimentar los tips, ¿no? de la ficha de cumplimiento de normativa. No tiene sentido, sino que debe ser un ingrediente fundamental dentro de todo el proceso del proceso del proyecto, ¿no? Luis, claro. Antes comentabas toda esa actividad, ¿no? Que desde el MIT lleváis. Está dirigida a mejorar y prolongar la autonomía de personas mayores, dependientes, a través de todas estas herramientas, ¿no? Desde tu visión innovadora, ¿cómo ves realmente la implementación real en un corto medio plazo de todas estas tecnologías disruptivas, ¿no? ¿Cómo ves la I pequeña del I+D+I? ¿Es realmente factible? Bueno, cuando la quieres, la tecnología está para poder usarla ya mañana. Esto que acaba de comentar José Luis sobre espacios que entiendan tu sentimiento, ¿no? E incluso puedan ayudarte psicológicamente a cambiar la temperatura, el color del espacio, eso son cosas que ya también estamos, no solo nosotros, sino que incluso hay una empresa que lleva otro investigador de nuestro grupo que ha salido y ha hecho un spin-off que se llama Junhao y ha hecho, y ya está implementando en Los Ángeles, ¿no? Viviendas que se adaptan el color del espacio, ¿no? La luz, la temperatura, basado con trabajos que se han hecho en un grupo de investigación hermana a nuestro grupo, con Rosalind Picard, también un español, Javier, un buen amigo, que ha hecho también una empresa que mediante cualquier dispositivo sensor puede medir tu estado anímico, ¿no? Entonces, con ese tipo de tecnologías podemos hacer que la vivienda realmente se vuelva casi tu mejor amigo, ¿no? Casi como cuando llegas a casa y el perro llega y te anima, pues la vivienda podría responder así, ¿no? A ese tipo de cosas. Hay ya empresas implementando esto. Trabajamos en el Media Lab con que el coche incluso pudiera funcionar de esta forma. Esa fue la primera línea de investigación y ahora lo estamos intentando llevar a las viviendas. Y luego Asier Larrea, ¿no? Que es otro español, ¿no? Que es el que ha hecho el startup de Ori, que ahora están trabajando con IKEA y con otras empresas bastante importantes, con Google. Pues lo que ellos han hecho es que ya lo podéis comprar prácticamente online, ¿no? O sea, el problema aquí, como siempre, uno es el cambio de mentalidad, porque nos tenemos que empezar a repensar la forma de vivir. El COVID nos está ayudando forzosamente a hacer eso, cosa que es positivo y negativo. Cuando nos fuerzan a algo, normalmente no es bueno. Estas soluciones llevan más de 7 años o incluso yo me atrevería a decir 10 años desarrollándose y ya están en el mercado. Pues si os interesa, el problema aquí, el mayor problema es, una vez más, la normativa.
En Estados Unidos se ha estado trabajando mucho en la normativa, por eso Asier puede comercializar sus sistemas allí, también en algunos sitios en Asia. IKEA está pensando en generar estos productos para Asia también. Y sobre todo el cambio de mentalidad. Nuestra idea no es la arquitectura robótica, lo que nos lleva es a poder comprimir espacios y vivir en espacios más eficientes. Eso es muy sostenible. Tener un espacio que se transforma de dormitorio, como decía antes José Luis, donde estás 8 horas, lo transformas a un sitio de trabajo donde estás otras 2, lo transformas y eso es muy eficiente porque solo tienes que acondicionar un solo espacio, iluminar un solo espacio, los materiales solo se utilizan en ese espacio, ¿no? Pero lo importante aquí es que sobre todo lo que nos puede ayudar es a traer diversidad a las ciudades, porque podemos generar bloques de viviendas donde tengas gente joven que a lo mejor pueden tener un nivel adquisitivo más bajo que otra gente mayor y tener gente muy diversa viviendo y trabajando a una distancia caminable en un ecosistema humano mucho más cercano, porque estas viviendas nos van a permitir tener diversidad de viviendas que se pueden transformar, ¿no? Pero también estamos pensando en sistemas de pago, ¿no? O sea, ¿qué pasa si a lo mejor tú tienes lo que llamamos un ownership que es fraccionario? Entonces, yo tengo la propiedad del 51% de mi vivienda, pero el resto de la vivienda lo tiene una especie de grupo de personas, ¿no? Y entonces yo puedo vivir en una vivienda más grande, tengo todos los derechos sobre la vivienda, cuando la vendo, eso sí, me llevo solo el 51% del precio y el resto de personas se lleva el resto de dinero, ¿no? Eso ya se está planteando en muchos sitios. La normativa aquí no nos permitiría eso y seguramente habría muchas personas en contra de ello, pero nosotros lo que nos interesa es poner encima de la mesa diferentes oportunidades, diferentes ideas e intentar que la gente cambie un poco de forma de pensar, porque una vez más tenemos que adaptarnos un poco a esta forma de vida. Yo creo que el trabajar desde casa va a quedarse en cierta forma, pero el ser humano necesita también la conexión con otros seres humanos. Pero, sin duda, ese espacio para el ordenador, ese espacio para el Internet, ese espacio para la parte tecnológica, tiene que aparecer en la casa y todavía no ha sido diseñado. O sea, que hay una gran oportunidad para los arquitectos, para los constructores, para el gobierno, para la industria en general, de generar ese espacio y cómo queremos que sea ese espacio. Es algo transformable, es algo uterino, como diría, que nos absorbe y nos da calor, es algo duro, no lo sé, pero creo que es un proyecto de arquitectura casi... Bueno, es el proyecto que proponía José Luis hace un rato, ¿no? Yo creo. Sí, efectivamente, ¿no? Es esa casa, ¿no? Esa casa del paraíso y que cumpla con las necesidades de todas, con las necesidades del propio habitante, ¿no? De la vivienda, ¿no? Efectivamente. Jesús, es que me gustaría... desde tu punto de vista de no arquitecto, no se llama no infectado o sin el punto de vista del arquitecto, pero sí como conocedor de las necesidades de las personas y las posibilidades, los retos, los intereses de las organizaciones con las que trabajáis, organizaciones públicas, privadas. ¿Crees en la oportunidad de venta e implementación de la accesibilidad de las viviendas? ¿Crees que ellos, que aunque esto sea un poco secreto profesional dentro de vuestro trabajo, como argumento para que esas mejoras de accesibilidad sean interesantes para ellos, para ponerlas en marcha y así se mejore el parque, la accesibilidad global del parque de viviendas en España y a nivel mundial? Pues sí, la respuesta diría es sí. Creo que es el momento, la oportunidad. Creo que estamos viviendo un momento social desde hace como 3-4 años donde muchas de las... Voy a decir así, muchas de las compañías que anteriormente, compañías, empresas, organizaciones, por hablar de lo público y lo privado, ¿no? Que tenían entre sus principios y de sus misiones, sus valores, el ser inclusivos, ser diversos, ser accesibles, así como otra colección de atributos que podemos meter ahí, ser inspiradores e innovadores. Muchas de esas cosas a veces siempre están puestas simplemente en un documento para poder hacerlo llegar a los accionistas, ¿no? O a los posibles compradores, y todo se queda en puros ejercicios de marketing. Sin embargo, o en promesas que simplemente valen, como tú dices, para marcar un tic. O sea, en algunos casos porque hay que cumplir una normativa y marcar ese tic normativo, en otros casos porque desde el punto de vista de marketing, pues queda bonito, ¿no? Esa parte incluso pienso mucho en movimientos sociales que hay ahora mismo, que históricamente muchos de los compañeros lo han visto como responsabilidad social corporativa y lo han visto como simplemente, pues eso, ¿no? Como algo que hay que tener para poder cubrir el expediente. Pero creo que desde hace 4 o 5 años hay un movimiento distinto, no sé si empujado desde
voy a decir, desde los nuevos espíritus jóvenes o que buscan realmente crear un nuevo mundo, ¿no? Pero sí que es cierto que ahora ya sí ese tipo de preocupación viene acompañada no solo de marketing, sino de acciones reales que buscan impacto de verdad, ¿no? Yo creo que como habéis hablado todos, yo sí soy arquitecto, como tú bien decías, pero sí estoy escuchando algunas reflexiones que hay acerca del futuro de los hogares. Creo que hay mucha intencionalidad detrás de lo que se hace, ¿no? Evidentemente, podemos hablar de construir edificios de viviendas, pero a lo mejor la pregunta que hay que hacernos es si hace falta edificios de viviendas, ¿no? Estoy leyendo el chat desde hace un rato, ¿no? Y alguien decía que el verdadero problema que ha tenido la gente es la ausencia de... La gente es más consciente de la necesidad de respirar, decirlo así, ¿no? De conexión con la naturaleza, del aire, de repente a lo mejor, como bien decías, a lo mejor que las casas hay que pensarlas desde que es obligatorio, ¿no? O sea, la gente se da cuenta que es necesario tener luz, aire, espacio de aire libre, ¿no? Y de repente las casas no lo tienen, no lo permiten. Yo vivo, no sé, en nuestra ciudad, yo vivo en Madrid. Desde los años 80, todas las terrazas que había, la gente hizo el movimiento de incorporar las terrazas a los dos salones haciendo obras. Se perdieron las terrazas, ya no existen terrazas, con lo cual la gente ha vivido confinada en sus hogares, ¿no? Yo antes hablaba de muchos cambios que ha habido, hemos encontrado un movimiento importante, ahora mismo un nicho, pero posiblemente será mayor, de gente que ha decidido aprovechar este movimiento para dejar las ciudades e irse, ¿no? Volver a campo, especialmente ahora que la remotidad lo permite. No tendría casi ningún sentido vivir en una ciudad, ¿no? Hay pocas cosas que lo... Entonces, no sé, hay cosas que no hemos hablado. Por ejemplo, un hábito que encontramos durante la época de COVID más intensa fue lo que podemos llamar algo así como las cámaras, yo lo llamaría así como las cámaras de descompresión o las cámaras de desinfección, ¿no? Y ese es el lugar en la puerta de las casas que lo pueden tener, como decías también, porque el espacio es limitado. Un espacio al entrar en las casas donde la gente deja la ropa o cuando recibes un paquete lo dejas como unos días, un par de días ahí, como si esperando como que el virus se... Imaginamos que de repente esta situación se mantiene en el tiempo y nos obligan a tener todos en casa esas zonas de descompresión y esa zona de descompresión empieza a ocupar un lugar importante en los hogares. No sé, pasan muchas cosas, ¿no? Entonces, volviendo a quiero decir esto como ejemplo de intencionalidad, ¿no? Que quiero decir que hay que ser, que estamos buscando realmente que pase, que haya impacto. O cuando hacemos algo, esa decisión se toma por algo o por alguien o hay algo intencional detrás. Entonces, en este caso, que tú preguntabas por si las empresas van a apostar por la accesibilidad como yo diría que sí, que es el momento, porque justo, de hecho, además, y en este caso tengo la oportunidad de haber trabajado con empresas recientemente donde todo este tema de diversidad, inclusión, donde yo llevo trabajando con vosotros, os conozco desde hace 10 años, y como tú bien decías, hace tiempo esto era simplemente un tic que hay que cumplir normativo, ahora ya no, ahora hay una vocación de adaptar los hogares, las viviendas. Hay una preocupación por eso y que eso pase real. Se dotan de presupuestos, se crean departamentos ad hoc específicos para trabajar ese tipo de situaciones. Con lo cual, diría que este es el momento. No será inmediato, no será mañana, será algo progresivo, será lento, pero es verdad que si tiene que hacer, es ahora es el tiempo para ello. Sí, efectivamente, yo creo que es el momento del cambio, ¿no? En general. Y ya nos has dado ese mensaje de esperanza y optimismo, ¿no? Que efectivamente muchas entidades ya lo tienen dentro de su ADN y lo que hace falta es que realmente se implementen todas esas intenciones. Y como sabéis, pues eso, que a mí siempre me gusta acabar estas rondas de intervenciones pidiéndose ese mensaje de esperanza y optimismo. Bueno, Jesús ya nos lo ha dado, ¿no? De que existe todavía en ese ADN y eso sí que me gustaría, tanto a José Luis como a Luis, pedirles ese mensaje, un mensaje final muy cortito, casi en un afán de síntesis máximo. ¿Qué mensaje lanzaréis a todos los amigos que nos están escuchando como retos para el mercado inmobiliario, para los diseñadores, para los arquitectos, para los promotores, sobre todo esa esperanza para que las personas piensen que nos vamos a poner todos a pensar y a trabajar en esa línea de buscar una vivienda que cumpla nuestras necesidades, como esa cueva original o como esa domus en las ciudades de la antigua Roma. Es decir, como ese mensaje de alegría y optimismo, ¿no? Pues, si no te importa, Luis, ¿comento yo? Sí, ve. Sí, José Luis. Sí, gracias. O comenta tú, si me da igual, por fieras. Ve tú. Sí, bueno, gracias. Bueno, simplemente
Bueno, yo lo resumiría como en dos o tres conceptos, ¿no? Palabras vinculadas a conceptos. El primero sería, sí, el futuro, como decía, empezaría como, digamos, como empecé, pues termino, ¿no? Intento terminar. O sea, el futuro nos ha adelantado, no es que ya esté aquí, nos ha adelantado, y esto, de una manera absolutamente convencido y optimista, ya está, ¿no? Y efectivamente, tanto las administraciones públicas, al menos por mi experiencia, ¿no? Con los convenios que hemos hecho con ellas, contratos de colaboración, de investigación, etcétera, tanto las administraciones públicas, desde el punto de vista político, empresarial, etcétera, sorprendentemente, digo, porque están muy abiertos a todo ese tema de innovar en cuanto al tema de la vivienda, ¿no? Es en cuanto al tema de los materiales, etcétera. ¿Y por qué? Porque además ahora mismo, como decía, la tecnología, como posibilita una manera absolutamente, digamos, eficaz llevar a la realización todos estos prototipos y estas ensoñaciones, esto implica que también, digamos, económicamente da lugar o genera unos beneficios, me refiero a beneficios económicos, no se hablan ya de beneficios para la salud, para el ser humano, que por supuesto que sí, ¿no? Y entonces eso me parece muy importante. Luego, fundamental, o sea, esto ya está aquí, ¿no? Y se está insertando en todas las capas, digamos, profesionales, sociológicas, etcétera, ¿no? Por otro lado, claro, yo creo que ya se empieza a dejar de distinguir entre que si las viviendas tienen que ser accesibles, tienen que ser inclusivas. No es que, de hecho, poco a poco, es que ya prácticamente lo son, ¿no? O sea, es que es un tema que está también a punto de dar ese salto, ¿no? Yo lo veo como, digamos, que estamos como en un momento metidos en un acelerado de partículas, ¿no? Que se ha ido generando, ¿no? Y que ahora mismo va a explotar, ¿no? Y yo estoy convencido que las nuevas generaciones lo van a desarrollar, ¿no? Por ejemplo, lo que está haciendo Luisa en tu lab, pues eso es una realidad, ¿no? Y luego nosotros lo aplicamos a gran escala de urbanismo, pero es que también, sorprendentemente, todos los estamentos son muy receptivos a todo esto, ¿no? Entonces yo creo que ahí, optimista, pues como siempre, yo creo que al máximo costará, sí, pero todo cuesta, ¿no? Está claro. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias. Sí. Pues nada, la verdad es que yo creo que podríamos estar hablando 2 horas más. Y punto optimista, sin duda, yo creo que lo más importante es, como decía Jesús, todos con el COVID se están empezando a ver las agendas, ¿no? de mucha gente. Antes del COVID ya había un cambio, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Antes del COVID ya se estaba pidiendo ese cambio, la gente se ha dejado de comprar el sueño americano, que fue lo que deformó nuestras ciudades, ¿no? De tener que vivir en el suburbio, con el coche, etcétera. Eso solo ha sido 100 años. Durante 6.000 años nuestras ciudades eran totalmente diferentes, eran humanas, eran ecosistemas caminables, ¿no? Quizá podemos aprender del presente, pasado y futuro, ¿no? Para generar nuevos ecosistemas humanos más, ¿no? que realmente potencien nuestra nueva forma de vida. Pero ¿cómo es esa forma de vida? Eso es lo apasionante, ¿no? Tenemos que redefinirla. Como muy bien decía Jesús, habrá mucha gente que se vaya al campo y eso es genial porque nuestras zonas rurales se están despoblando, o sea que esta es una gran oportunidad para volver al campo, pero las ciudades no se van a despoblar. No nos engañemos, durante 6.000 años han sido el motor de la innovación, de la economía, y eso va a seguir así. Así que, ¿cómo queremos vivir, ¿no? ¿Cómo les podemos generar el nuevo sueño para la juventud? Se nos ha intentado imponer también el sharing, ¿no? La economía compartida. Parece que no está terminando de funcionar porque la gente joven está muy preocupada por la sostenibilidad, por la accesibilidad, por la igualdad, y ese tipo de cosas son las que tienen que definir la nueva sociedad. El trabajar juntos, el Internet of Things, el Internet de las cosas no va a surgir si Google no trabaja con Philips, si Panasonic no tiene unas luces inteligentes que puedan hablar con Cisco. Al final, todos tenemos que trabajar juntos en una forma mutualista. ¿Cómo queremos vivir, ¿no? Como sociedad, ¿qué queremos? Y creo que es el momento de que la gente sepa que tiene el poder de poder decidir, pensar por sí mismos y hacer ese cambio, ¿no? Desde el amor, últimamente le estoy añadiendo esta parte del amor, pero no nos engañemos, no pensemos que no tenemos ningún poder de decisión, que no nos están escuchando. Podemos hacer cosas juntos con gente que nos cae mal, por supuesto, es con ellos con los que tenemos que trabajar y generar un cambio para que la sociedad cada vez sea mejor. Y creo que tenemos las herramientas, la tecnología. Ahora lo único que necesitamos es que los humanos seamos humanos y sigamos
pues eso, amándonos y trabajando juntos. Estaba esperando, Luis, que me dijeras lo de amar, que tenemos que amar todos juntos, para yo también decirte que tenemos que reír y reírnos mucho más y conseguir hacer reír a todo el mundo, ¿no? De verdad, podríamos estar, como ha dicho Luis, pues un par de horas. Estamos tan a gusto como si estuviéramos tomando una cerveza tranquilamente en el salón de nuestra casa. Bueno, la verdad es que ha sido una gozada contar con los tres. Gracias, José Luis, gracias, Jesús. Igualmente. Gracias, Luis, por compartir con nosotros todo vuestro conocimiento y vuestras reflexiones sobre la vivienda y la situación de repensar ese espacio de vivienda para moldarse a las necesidades de las personas. Pero nos tenemos que despedir y sí que os pediría, vamos a lanzar una encuesta, pues bueno, para que nos contéis un poco vuestro feedback al respecto de todo este webinar, de toda esta charla que hemos tenido esta tarde de hoy, hablando de vivienda con José Luis, con Jesús y con Luis Alonso del MIT. Ya ha aparecido en pantalla. Sí, deciros que bueno, el chat estaba completamente activo, con muchísimos comentarios, muchísimas reflexiones de todos los que están al otro lado. No ha habido alguna pregunta que he ido contestando yo sobre la marcha, porque como he visto que tenemos un poquito más de tiempo con mis problemas de los auriculares y tal, pues bueno, prefiero contestarlo directamente. En cualquier caso, si alguno de todos vosotros tenéis alguna otra pregunta, podéis contactar directamente conmigo o con la Fundación 11. Sí que invitaros y emplazaros al próximo foro de expertos que tendrá lugar el jueves que viene a las 5, el jueves 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, por cierto, y en el que dialogaremos, en ese foro de expertos, con Fefa Álvarez. Fefa Álvarez, asesora del CERMI en materia de accesibilidad y sobre todo, amiga, ha sido una de los activistas de esta casa desde sus orígenes, ex jefa mía, y sobre todo maestra, ¿no? Y de quien he aprendido un montón y a quien le tengo un cariño especial desde que empecé a trabajar en la Fundación 11. Y sí que me gustaría acabar, como siempre, ¿no? Con esa frase que me gusta cerrar todas las conversaciones que tenemos con amigos los jueves por la tarde, ¿no? Y en este caso tenía dos. Una era la de Le Corbusier, que hemos hablado antes, ¿no? Pues la casa que debe ser el estuche de la vida, la máquina de la felicidad, la máquina donde vivir. Pero también he recuperado una frase que me gusta mucho, que es de Elsie de Wolf, que es la primera mujer decoradora interiorista que se reconoció como tal, ¿no? Ella nació a finales del siglo XIX y desarrolló su carrera a principios del siglo XX, y ella decía que no existe una casa tan mala que no pueda convertirse en algo que merezca la pena, ¿no? Así que nada, ahí está el reto, y utilicemos la arquitectura, pensemos en la arquitectura como herramienta de fomento de cohesión social, de inclusión, accesibilidad y como instrumento sobre todo de mejorar la calidad de vida de todas las personas. Muchas gracias a nuestros panelistas, muchas gracias a todos los que estáis al otro lado. Cuidaros mucho y os mando un fuerte abrazo desde la Fundación 11 y ya sabéis dónde encontraros. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer.